Hola muchachos, soy el profesor Fernando y hoy día vamos a hablar de la primera condición de equilibrio. Pero para poder saber completamente bien el tema de la primera condición de equilibrio hay que recordar algunas cosas que ya hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, profesor, ¿qué es estática? Estática es la parte de la mecánica que estudia las fuerzas que actúan en un cuerpo en equilibrio. Palabras claves, las fuerzas. Vamos a estudiar las fuerzas que actúan en un cuerpo en equilibrio. Ahora, ¿qué es equilibrio mecánico? Es el estado que se encuentra un cuerpo cuando no presenta aceleración. ¿Cuándo se forma equilibrio mecánico? Se presenta de dos maneras. Cuando el cuerpo está en reposo, o quiere decir que la velocidad es igual a cero, o cuando tenga un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, que la velocidad sea constante. Y acá vemos una gráfica donde un objeto está estático y otro se está moviendo a una velocidad constante. Vamos a ver que hay tipos de fuerza y específicamente vamos a ver cómo se deben graficar. Por ejemplo, el peso lo vamos a representar por medio de una P y dice que siempre se grafica vertical hacia abajo. Siempre es una flecha que se apunta hacia abajo. Tensión T, siempre a lo largo de la cuerda y saliendo de los cuerpos. Normal, siempre ingresa al cuerpo y forma 90 grados con la superficie, y la fuerza elástica se forma en los resortes deformados, siempre es opuesta a la fuerza deformadora. Muy bien, entonces ahora sí, recordando ya todo lo que hemos visto, vamos a hablar de la primera condición de equilibrio. Dice, la resultante de las fuerzas que están aplicadas al cuerpo es cero. Tiene que sumar cero. Profe, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria, esto que ves es sumatoria, de todas las fuerzas del cuerpo que actúan es igual a ¿cuánto? A cero. Tiene que ser cero. Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente del equilibrio debido a fuerzas paralelas. ¿Y qué dice? Si sobre el cuerpo se encuentra en equilibrio debido a fuerzas en dirección horizontal y o vertical, se cumplirá en forma práctica. Esto, que la sumatoria de las fuerzas que van para la derecha son iguales a la sumatoria de fuerzas que van para la izquierda. Y de la misma manera, la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. No te olvides. Las sumas de todas las fuerzas para la derecha son iguales a la suma de todas las fuerzas que van a la izquierda. La sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a toda la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Deben ser iguales. Sigamos, problemas propuestos. A ver, un problema simple, ¿sí? Que vamos a comenzar este tema. Dice, se muestra el diagrama de cuerpo libre de una esfera que se encuentra en equilibrio. Determíname F. Ah, mira, acá está el cuerpo, ¿sí? Que es una esfera. Ahora, ¿para dónde debe apuntar el peso? Hacia abajo, ¿no? Y el peso, en este caso, ¿cuánto es? 45 newton. Acá hay una fuerza F. Acá hay otra fuerza que vale 10. Queremos hallar nosotros esta fuerza F. Entonces nos dan algunas alternativas y cómo lo vamos a resolver. Vamos a utilizar la primera condición de equilibrio que dice que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? Ah, claro, profe, mira, F y 10. Entonces, ¿qué hago con esto? Sumarlo. Entonces vas a poner F más 10 es igual a ¿cuánto? A las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia abajo? 45 newton. Entonces, obviamente, este más 10 lo mandas al otro lado a restar y se resta con este 45 saliendo 35 newton. Esa es la fuerza y eso es todo el problema. Sigamos con el problemita número 2 que dice, la esfera cuyo diagrama de cuerpo libre se muestra se desplaza con una velocidad constante. Determíname F y te da esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en este tipo de problemas? Bueno, fácil, utilizamos la primera condición de equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas para la derecha son iguales a la sumatoria de todas las fuerzas que van para la izquierda. Ahora, ¿qué fuerzas están yendo para la derecha? A F y 24.
Entonces vas a poner F más 24 es igual ¿a quién? A todas las fuerzas que van para la izquierda. ¿Y quiénes van hacia la izquierda? Este 50, ¿no? Por eso le he puesto acá 50. Este 24 que estaba positivo lo mandas al otro lado a restar. Entonces resta los dos y ¿cuánto tiene que salirte? 26 newton. Respuesta la A. Entonces estos primeros problemas son meramente aplicativos. Vamos a problemita número 3, que dice, el diagrama de cuerpo libre mostrado corresponde a un bloque que se encuentra en equilibrio. Determine F1 y F2 y te dan esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues te pide este F1 y este F2. ¿Sí? Resolución. Hallamos primero F1. F1 se encuentra en el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas que van a la derecha son iguales a las que van a la izquierda. Entonces, a la derecha, F1. Y es igual, ¿a quién? A todas las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Y quién va a la izquierda? 18. Entonces, ¿te das cuenta que ya está la respuesta aquí? Entonces, sigamos con hallar la fuerza número 2. Entonces, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? 32 y F2. ¿Y quién va hacia abajo? 40 y 45. Entonces utilizamos eso. F2 más 32 son las fuerzas que van hacia arriba. Y 40 más 45 son las fuerzas que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sumar esta primera parte. 40 más 45, 85. Y este más 32 lo mandas al otro lado a restar. Restando los dos, F1 te sale ¿cuánto? 53. Entonces la alternativa correcta sería la E, 18 newton y 53. Sigamos, problemita número 4, que dice, si el bloque es de 2 kilogramos, determíname el módulo de la tensión de la cuerda y te da la gravedad, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer en un cuerpo que no veas ninguna fuerza es hacer su diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá yo veo que hay peso, ¿sí? Que una fuerza que apunta hacia abajo, hemos quedado, y acá hay una cuerda, entonces, ¿qué fuerza hay? Hay la tensión. Entonces nos damos cuenta que las fuerzas que intervienen en el cuerpo son el peso y la tensión. Y vamos a utilizar la primera condición de equilibrio. Las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión. ¿Y quién va hacia abajo? El peso. Ahora, no hay que olvidarse de cómo se debe hallar el peso. El peso tiene una fórmula determinada, que es el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Ahora, la masa, ¿cuánto es? Pues te está dando acá, la masa se mide en kilogramos. ¿Y cuánto vale? 2. Entonces, por eso yo le estoy poniendo P es igual a la masa es 2, multiplicado por G, por la gravedad. Normalmente la gravedad la redondeamos ¿a cuánto? A 10, ¿sí? Entonces, por eso le estoy poniendo 10. Entonces, 2 por 10 sale 20 newton. Entonces, ya sé cuánto vale P, y P es igual ¿a quién? A T. Entonces, si P es 20, ¿cuánto debe ser T? También debe ser 20. 20 newton. El módulo de la tensión es 20 newton. Sigamos. Problemita número 5. Dice, el tronco en equilibrio mostrado es de 17 kilogramos. Determíneme el módulo de la tensión en la cuerda y te da la gravedad, ¿verdad? Entonces, profe, ¿qué me está dando acá? ¿Peso? No. Está dando masa. La masa se mide en kilogramos. No te olvides, tienes que memorizarlo. La masa en que se mide en kilogramos. Entonces, ¿tengo que hallar el peso? Sí. Multiplicando con la gravedad, ¿que vale cuánto? 10. Entonces, esas cositas tú ya te recuerdas, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema hay que hacer diagrama de cuerpo libre. Dibujas el peso, ¿qué más? Una tensión y otra tensión. Ya sabes que las tensiones se grafican saliendo del cuerpo, pero tú me dirás, profesor, ¿pero por qué utiliza tensión 1 y acá también tensión 1? Ah, es que es la misma cuerda, ¿sí? Por ende, debe ser la misma tensión, no te olvides de eso. Entonces utilizamos la primera condición de equilibrio, que ya hemos quedado que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Tensión 1 más tensión 1, ¿no? Esas dos tensiones van hacia arriba. Y hacia abajo, ¿quién va? El peso. Ahora,
No te olvides, otra vez te hago recordar que el peso tiene una fórmula, que es peso es igual a masa por gravedad. Ahora, la masa, ya hemos quedado, la masa se mide en kilogramos. ¿Y cuánto vale? 17. La gravedad, ¿cuánto vale? 10. ¿Cuánto debe salir el peso? 170 newton. Ya lo tienes que hacer ya mentalmente, porque esto es recontra fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? T1 más T1, ¿cuánto sale? 2T1 es igual al peso, pero el peso ¿cuánto era? 170. Muy bien. Ahora, este 2 que está multiplicando, lo mandas a dividir, sería 170 entre 2. Divides estos dos y tiene que salirte 85 newton la tensión. Y eso es todo, muchachos. Ahora, el problemita número 6 que dice, en el diagrama de cuerpo libre he mostrado el bloque, el tronco, de 15 kilogramos se eleva a velocidad constante. Determíname el módulo de la fuerza F, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Dice velocidad constante. ¿Está en equilibrio, profesor? Sí, la velocidad, aunque sea constante, sigue estando en equilibrio. No te olvides. Ahora, acá está el tronco. ¿Qué tenemos que hallar? Este F de acá, como te das cuenta. Ahora, ¿cómo puedo hallar este F? Pues en este eje nosotros podemos trabajar. Resolución, hallar F. Tenemos que hallar este F. Y decimos las fuerzas que van para la derecha son iguales a las fuerzas que van para la izquierda. Ahora, solamente es copiar lo que está acá horizontalmente. Profe, F, la fuerza que va para la derecha, ahí está, F. ¿Y quiénes van hacia la izquierda? 40 y 2F sub 0. Entonces, ¿qué le vas a poner? 40 más 2F sub 0. Ahora, acá te das cuenta que no puedes avanzar. ¿Por qué? Porque tienes dos incógnitas. Si tú quieres hallar F, entonces necesitas sí o sí F sub 0. Entonces, por ende, nosotros antes de terminar este problemita tenemos que hallar F sub 0. Entonces, ¿qué hacemos? Las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. Ahora, trabajamos verticalmente, donde nosotros nos damos cuenta que las fuerzas que van hacia arriba son F sub 0 y 90. Esas son las fuerzas que van hacia arriba. Ahora, ¿quién va hacia abajo? Ah, y me doy cuenta que es esta fuerza, que dice que es masa por gravedad, ¿no? Es la masa por la gravedad, que es peso, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa? Mira, acá está. La masa era en kilogramos, ¿no? Entonces vale 15. La gravedad, 10. 15 por 10, 150. Ahora, este 90 lo mandas a restar a este 150. ¿Cuánto resta? 60 newton. Entonces F sub 0 te salió ¿cuánto? 60 newton. Ahora sí puedes seguir donde te quedaste, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que F es igual a 40 más 2 veces F sub 0. Pero F sub 0 ¿cuánto valía? 60. Ahora 2 por 60 te sale 120. Acá todavía sigue el 40 y acá está el F. Ahora ¿qué se hace? Se suma. Al sumar te sale ¿cuánto? 160 newton. Respuesta, la E. Y este sería mi último problemita que vemos acá, el problemita número 7, que dice, a ver, si la esfera de 10 kilogramos se encuentra en equilibrio y el resorte está estirado 4 centímetros, determíneme el módulo de la tensión de la cuerda, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hacer diagrama porque no hay ninguna fuerza que podemos trabajar. Entonces hacemos el diagrama. Primero, el pesito. Ahí está. Ahora me doy cuenta que hay una cuerda. Entonces la tensión saliendo del cuerpo. Siempre se dibuja. Ahora, este resorte, como te lo dice, el problemita está siendo estirado. Entonces, cuando es estirado, la fuerza elástica es saliendo del cuerpo. Mira la flechita, está saliendo del cuerpo. Ahora, hallamos la tensión. Tenemos que hallar esta tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, fácil. La primera condición de equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia ¿dónde? Hacia abajo. Ahora, nosotros nos damos cuenta que la sumatoria de fuerzas que va hacia arriba es la tensión y las que van hacia abajo es el peso más la fuerza elástica. Ahora, tienes que acordarte de la anterior clase que hablamos nosotros de la fuerza elástica. ¿Había una fórmula o no? Sí, que la fuerza elástica es igual a K por X. ¿Cuánto vale K? Es la rigidez y X es la deformación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a poner tensión es igual al peso. El peso, ya sabes que tienes que multiplicar la masa, que es 10 kilogramos, por la gravedad, que vale 100, 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? 100. Más K.
K te da el problema, ¿vale cuánto? 20. Y X, ¿cuánto es X? Ah, es lo que se ha estirado. ¿Cuánto se ha estirado? 4 centímetros. Entonces, ¿qué vas a poner? T es igual a 100 más 20 por 4. Ahora, ¿cuánto suma, profe? 100. ¿Y acá cuánto sale? 80. 100 más 80, 180 Newton. Esa debería ser la respuesta. Gracias, muchachos.